la presentación, porque eres profesor de la Universidad de Barcelona, pero no sé si quieres presentarte de una manera un poco más amplia. Bueno, sí, soy profesor titular de la Universidad de Barcelona. Digamos, ya lo sabes, mi área de estudio, aunque me interesa un poco todo, es modernidad hasta la actualidad. Es decir, mi idea es que digamos, la gran dificultad, el gran ruptura, lo que lo ha transformado todo ha sido la modernidad, y que todavía estamos bajo el impacto de la tercera, cuarta, extrema, post, lo que quieras, modernidad. Claro, es verdad que también, aunque publico sobre este ámbito, me interesa también, aunque no lo publico porque uno no es especialista en todo, pero claro, lo hago también por contraste. Es decir, a veces me interesan muchos aspectos premodernos precisamente para insistir, calibrar, que no nos pase eso que siempre decimos, que para un pez lo más difícil de conceptualizar, de pensar, es el agua, ¿no? El ámbito donde él vive, lo que necesita para ser, y que por lo tanto lo da por supuesto, lo considera inevitable, no piensa en ello, porque evidentemente el pez sin agua muere. Entonces no es una experiencia, bueno, digamos que la experiencia de la muerte, la experiencia de eso tan básico que te permite ser, es una experiencia, o no existe, es una experiencia tan limitada en el tiempo, que no deja esa memoria que los filósofos vamos también trabajando y profundizando, ¿no? Entonces, claro, precisamente para poder pensar nosotros nuestro presente, filosofía del presente, ontología del presente, etcétera, que digamos en sentido amplio eso es el modo de vivir moderno, entendiendo que allí hay como 4 o 5, prefordismo, fordismo, posfordismo, muchísimos aspectos, capitalismo cognitivo, etcétera, muchos aspectos, pero sí que formarían parte de algo, pues eso, que se inició en el 16, en el 17, quizás en algún aspecto en el 15, y que es nuestro aire o nuestra agua, ¿no? Entonces sí que para intentar pensar bueno, nuestros condicionantes, a veces va muy bien hacer análisis contraponiéndote en situaciones donde eso no era así. Por eso me gusta ese contraste, y ya aviso, algún día publicaré sobre ello, pero cuando esté suficientemente capacitado. Pero sí que me parece que es algo necesario, una reflexión necesaria, porque si no das por supuesto todo, entonces pierdes cualquier perspectiva crítica. Claro, todo es natural, ¿no? Es natural, los elementos que hoy, bueno, no voy a decir vaguedades, ¿no? Desde el dinero, la competitividad, la universidad tal como es, la ciudad tal como es, la sociedad tal como es, la democracia tal como es, los partidos políticos tal como son, los das por naturales, obligatorios, necesarios, no hay otra posibilidad, es lo que hay y ha habido siempre, ¿no? Bueno, no necesariamente ha sido así, ¿no? Entonces el análisis contraste me gusta. Y entonces, ¿esto que tanto te interesa de la modernidad? ¿O cuáles son, qué es, o cuáles son estos impactos que...? Sí. A ver, es difícil de contestar, porque es eso, es hablar de aquello que te constituye más profundamente y más básicamente, que a veces cuando, al menos si vas rápido, lo explicitas, parece como obviedades, ¿no? Como obviedades. A ver, intentaré decir alguna cosa que no sea tan obvia, ¿no? Por ejemplo, la modernidad instaura una sociedad que vive permanentemente en el cambio. Las sociedades premodernas cambiaban,
pero cambiaban tan lentamente que la percepción humana era de estabilidad absoluta. Eso el mito lo refleja muy bien, ese tiempo fuera del tiempo, que es el tiempo mitológico, ¿no? Que como mucho es circular porque todo se regenera cada X tiempo, ¿no? No, la sociedad moderna es una sociedad que tiene tiempo, cambio acelerado, que además ha ido incrementándose la velocidad de cambio continuamente. A ese respecto, Schumpeter, el economista, político, etcétera, acuñó una fórmula brillante y que es que la modernidad y el capitalismo está en permanente destrucción creativa. Baudrillard ha hablado en otros términos, ¿no? Lo ha pensado muy bien, y ha pensado muy bien esa también inestabilidad, esa Lipovetsky ha hablado del imperio de lo efímero. De hecho es una Rosa habla de esa aceleración actual que incluso es patológica. Byung-Chul Han habla de las patologías que genera. Yo estoy pensando bastante en estas líneas. Entonces, por ejemplo, para decir una cosa importante que ya comienza entonces y continúa ahora, y que además enlaza con una terminología que a mí me gusta, que es turboglobalización, es ese cambio acelerado, profundo, en todos los aspectos de la vida, que es lo que abrió la modernidad. La idea que lo que había regido hasta ese momento, la tradición, dejaba de tener validez y se entraba, y era necesario, moderno tiene esa etimología, ¿no? Era necesario fundar el nuevo tiempo, la nueva sociedad, el nuevo hombre, la nueva humanidad, y que además eso no se hacía una sola vez, sino que cada vez, y ahora estamos en un aceleramiento continuo. Digamos, el destino actual, que tiene algo de patológico, que nos condena a la obsolescencia, o al menos al peligro de obsolescencia, a la precariedad más absoluta, es esa de que continuamente tenemos que estar reinventándonos, pero no porque digamos, nos lo pide por la academia o profesionalmente, no, porque es que la sociedad está cambiando tan rotundamente. Sí. ¿Y había una cierta esperanza antes en la modernidad con la idea del progreso que ahora se ha perdido en esta reinvención? Sí, por supuesto. Últimamente todo el mundo está lanzado a inventar, innovar, progresar, desarrollar. Estos son los grandes ídolos en los que nuestra sociedad, nuestra cultura está viviendo. Pero al mismo tiempo hablas con ellos, incluso los más innovadores, los más triunfadores, los Bill Gates, los Steve Jobs, y muchos de ellos tienen una desconfianza enorme precisamente en eso. Y si les dicen, ¿usted quiere el progreso? Y dicen, no. Es significativo que en Silicon Valley, etcétera, los grandes ejecutivos de todo el mundo digital, etcétera, y es conocido, a sus hijos les limitan mucho el acceso a internet, a las tecnologías, no porque sean tecnófobos, son tecnofilios, pero piensan de que hay tanto peligro cuando no se está bien estructurado mentalmente, cuando no se ha creado una subjetivación, un carácter suficientemente fuerte y capaz de aguantar esas tensiones. Hay tanto peligro que a sus hijos les retrasan en gran medida, y mira que ellos podrían darles y luego los prepararán para que sean, pues, hereden sus empresas o lo que sea, ¿no? Pero hay esa desconfianza. La respuesta es, estamos todos en el mito del progreso, o mejor que en el mito, en la dinámica de el que se para muere, el que se queda quieto queda obsoleto, y mejor que deje de molestar y que desaparezca, ¿no?
pero al mismo tiempo dices, ah, bueno, claro, es que eso es lo bueno, eso es el progreso moderno. Dices, no, es que planteamos, sencillamente la gente parece que nos sentimos, y como más convencidos, más que tenemos que jugar esa carta, que es lo... no hay otra carta casi que puedas jugar, digamos, con cierto éxito que te permita no quedar marginado. Pero al mismo tiempo esa carta es una carta peligrosa, con riesgos enormes. Ulrich Beck mostró muy bien esos elementos. Bauman, cuando habla de modernidad líquida y va desarrollando las liquideces de sentimientos de los tiempos, etc., va mostrando las paradojas y contradicciones. Y entonces sí, todos estamos en esa destrucción creativa, en esa liquidez, etc. Pero todos vemos vemos suficientes riesgos, daños colaterales para estar sobrecogidos, lo cual no indica que podamos parar. Insisto, ya tengo una cierta edad, pero y ya me he tenido que reinventar unas cuantas veces, y no porque yo sea así, podría decirlo, ¿no? Es que soy discípulo de Nietzsche y me gusta ser el niño que se va reconstruyendo, el superhombre, ¿no? El transhombre, etc. Podría hacer una apología de ello, ¿no? Me gusta. A ver, le puedo encontrar cierto atractivo, ¿no? Yo también participo de ciertas seducciones, pero también participo y veo las consecuencias de todo ello. Y en ese aspecto, si a mí me dicen sinceramente, Gonzalo, es porque has querido o porque te ha tocado, y digamos, de momento aguantas el reto. Llevas 3, 4 repeticiones. Más bien diría, pues, aunque tengo ese carácter de intentar, es decir, me gustan los retos y en principio no diré que no a algo, pero no soy ciego y capto perfectamente, y cada vez más me doy cuenta que el que lo haya conseguido hasta ahora, más o menos, no me garantiza que lo consiga a partir de ahora. Siempre explico con cierto sarcasmo la frase esa de la bolsa, que me parece sangrante y muy significativa de este mundo, que es aquello de rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, hay una precariedad existencial, incluso para profesores universitarios, para gente que, en principio nos dirían, usted es triunfador. Yo para nada, pero alguien puede pensarlo, ¿no? Pero sabemos, teorizo, pienso, lo sé, tengo muy buenos datos que indican que sí, esos rendimientos pasados no garantizan. Puedo caer mañana mismo ante el nuevo reto que la administración universitaria o la vida en esas tensiones, esa destrucción creativa, esa aceleración de los tiempos me plantean. Y en ese momento seré pues uno más de los 1000 damnificados en esa marcha que es de progreso y es de destrucción y es de obsolescencia programada, casi podríamos decir. Es inhumana, es muy humana, pero al mismo tiempo tremendamente inhumana. ¿Cómo es que viéndolo tan claro y tan lúcido como lo estás viendo tú para ti mismo, se continúa haciendo lo mismo? Sí. Este rumbo que no lleva a ningún final. Sí. ¿O sí? La verdad es que ahora, y también me he interesado bastantes veces temas utopías, y ahora prácticamente no hay utopías, o son de una ingenuidad que ofende, ¿no? Lo que hay es distopías, es decir, utopías negativas. Cuando analizamos el imaginario de la gente, el imaginario popular, incluso las grandes perspectivas, son inquietantes enormemente. Entonces, tu pregunta es absolutamente esencial y la que nos hemos de plantear.
Quizás una metáfora que indica es que somos, como ya sé la metáfora tradicional, alguien que trabaja un tigre. Entonces vives la paradoja. El tigre está enfadado, está corriendo, no te puedes, no tienes silla de montar, no es un caballo con su silla, sus riendas, no. Y por supuesto estás incomodísimo con ese tigre, tienes la sensación que te va a tirar en cualquier momento y que puedes caer y destrozarte, y que por lo tanto sería mejor aprovechar y lanzarte del tigre, hacerte tirarte, pues qué sé yo, en el momento que pases cerca de un río y caigas al agua, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque también tenemos la secreta sospecha, la seguridad cruelmente asumida, que el que se tire del tigre, el tigre lo devorará. La situación contemporánea en muchos aspectos se parece bien a esa vieja metáfora. Vale, si estás encima del tigre, el tigre no puede girarse y morderte. Cuando sabes cómo es un tigre, sabes que si te lanzas, lo primero que hará es morderte y devorarte. Entonces, creo que estamos en esa tesitura cruel, trágica, que quizás una parte de nosotros no asume en toda su consecuencia, porque yo creo que sí, que si lo pensáramos, lo decidiéramos, consensuáramos, tomáramos medidas, etcétera, colectivamente, etcétera, no es. Pero sí que tendría que ser eso, con un plan B, de sí, vamos a lanzarnos del tigre aquí, pero ya con un plan B de qué hacemos luego con el tigre, ¿no? Y cómo sobrevivimos al tigre que se abalanzará sobre nosotros y nos querrá devorar, ¿no? Pero hay que reconocer que en gran medida, al menos el pensamiento más institucional, está prisionero de esa paradoja, y que por lo tanto de momento está en la opción, que tiene algo de terrible largo plazo, de momento estoy cabalgando el tigre. Incluso eso parece que tiene un gran mérito y tiene, digamos, te garantiza muchas cosas, ¿no? Porque ese tigre es un tigre de consumo, es un tigre de riqueza, o parte al menos, y por lo tanto te puede dar compensaciones. Pues bueno, de momento me agarro al tigre y no pienso en pasado mañana, pienso en mañana. Y creo que se está acelerando tanto que muchas veces ya nos limitamos a pensar los 20 minutos importantes que van a venir, proyectos a muy corto plazo, y lo demás procuramos no pensarlo e incluso no soñarlo, porque a veces nos salen pesadillas. Y entonces aquí, ¿cuál es el papel de la filosofía? O más concretamente, ¿cuál es el papel de un filósofo o el cognitivo? Hombre, yo creo que la filosofía en esos, y sería coherente con la tradición clásica, es ser capaz de pensar esas problemáticas humanas, esa dificultad, en toda su complejidad, y abriendo un espacio de reflexión, de profundización, de toma incluso de decisiones, al menos existenciales, etcétera, profundas, de analizar un diagnóstico sólido de lo que nos está pasando. Esas filosofías del presente, ontologías del presente, que me interesan muchísimo, ¿no? Y hacerlo en plan macro, como ha sido mayoritariamente la gran filosofía tradicionalmente. Por eso distingo en macrofilosofía y microfilosofía. La macrofilosofía se plantearía estas cuestiones, y con toda su complejidad, ¿no? Cabalgo el tigre, eso es muy seductor, eso tiene compensaciones, pero cada vez el tigre va más acelerado, cada vez el riesgo de ser lanzado del lomo del tigre aumenta la precariedad, la obsolescencia, cada vez el individualismo aumenta, parece que hay menos posibilidades de controlar el tigre, o que si uno salte, alguien le ayude a que no lo devore, etc.
¿Qué pasará después? ¿Cómo podemos reconducir esta situación con sus paradojas? Etcétera. Bueno, sería una buena manera de... y eso incluye muchos aspectos. Y la distingo esta macrofilosofía de la microfilosofía que he trabajado, que es imprescindible, que es una buena herramienta para pensar, para profundizar, que es el trabajo en la tradición filosófica, en el canon tradicional incluso, y ampliarlo al máximo, de decir, bueno, gente que ha pensado eso. A mí siempre me confieso deudor de grandes pensadores macro, modernos, que, como Kant o Hegel, que pueden ser muy cuestionados porque evidentemente su pensamiento son 200 años de su época, ¿no? Pero eran pensadores eso siempre macro, encaraban todas las cuestiones, eran holistas, eran capaces de pensar su tiempo en toda su profundidad, con todas sus paradojas. Problema cognoscitivo, problema ético, problema político, problema estético, antropológico, sociológico. De hecho, son los últimos grandes pensadores macro que a partir de aquí la hiperespecialización, que es una cosa que cada vez estamos en ellos, también un tigre que cabalgamos, ¿no? Pero hay que saber también cuándo conviene pensar fuera de esa ultra especialización que nos vuelve fagidiote, como dicen en Alemania, idiotas porque solo sabemos de un aspecto y entonces nos equivocamos enormemente en el aspecto de justo al lado que es clave para que ese pueda realizarse o no, etcétera, ¿no? Entonces yo valoro mucho esos autores, ¿no? La línea Marx, Nietzsche, contemporáneo, yo reivindico como grandes pensadores macro Max Weber, Emil Durkheim, Dilthey, Simmel, los grandes creadores, de hecho, de las grandes ciencias sociales y humanas, ¿no? Y que todavía tenían esa perspectiva integradora. Y luego los que han continuado en esa línea, ¿no? Entonces, vale, es importante entender pues Kant, Hegel o Nietzsche, y eso significa enfrentarse a sus textos con toda la contundencia de un buen análisis hermenéutico, de hasta aquí se puede interpretar, hasta aquí no se puede interpretar, hasta aquí me está diciendo esto, y si yo valoro su mensaje, tengo que hacer ese esfuerzo de entender su mensaje y no el mensaje que a mí me gustaría encontrar allí, porque precisamente los buscamos para que nos den su perspectiva, su alteridad, porque si no vamos convirtiendo, pues eso, Nietzsche en un postmodernillo banal, Kant pues en un ilustrado también banal que no da mucho de sí, Hegel parece que sea el maestro tonto de Marx, ¿no? Ese tipo de elementos, no, oiga, y eso incluye pues Platón, Aristóteles y Heráclito y Parménides. No, queremos eso, pensar un mundo premoderno. ¿Quiere pensarlo? Lea bien Homero, lea bien Platón, lea bien Aristóteles, lea bien Agustín de Hipona, para decir así. Y eso, junto con otras enormes fuentes que tenemos, pero bien leídas, bien trabajadas, de microfilosofía, permite ese análisis macro de comenzar a decir, ahora comienzo a entender lo que sería vivir en una sociedad no moderna, donde antes solo he explicado un aspecto importante, pero un aspecto de la modernidad. Pues una sociedad donde eso no era así, y donde por una parte tienes, cuando entras en esa sociedad, ese mundo, esas polis, etcétera, te das cuenta, por otra parte, recuperas una humanidad perdida, también aspectos negativos. Evidentemente lo primero que tienes que aprender es que aquello era posible gracias a que había esclavos.
Y gracias a que las mujeres de igualdad y de feminismo, nada, ¿no? Etcétera. Y eso en Atenas, ¿no? En la Atenas más demócrata, digamos, de la historia. Si son otros lugares, el panorama es mucho peor. Pero sí que es verdad que allí tenemos aspectos, por ejemplo, si quisiéramos bajar del Tigre y pensar en una sociedad, aunque fuera en cambio, pero en cambio más humano, de medida humana, pues bueno, podríamos tomar buenos ejemplos y perspectivas. Entonces, bueno, déjame, se me han abierto un montón de preguntas. Primero, ¿es posible un pensamiento macro para un filósofo de hoy en día? Esa sería la primera. Y entonces, para un ciudadano normal de la calle, que no es un experto en filosofía, ese pensamiento macro, ¿cómo le puede ubicar más allá de ver que el mundo es complejo? Y finalmente, la alteridad de la que hablas, cuando te refieres a poder leer un texto y descubrir la alteridad de ese filósofo de esa época, ¿qué nos permite recuperar esa alteridad o ver? La primera cuestión es que es difícil, un pensamiento macro. Claro, aquí luchamos contra los prejuicios del cientificismo, el positivismo, la ultraespecialización. Pobre miserable, además un filósofo, ¿ahora qué me va a decir, no? ¿Qué sabrá él de cuántica y qué sabrá él de economía neoliberal muy avanzada y tal? ¿Qué me va a decir? Etcétera. A ver, detrás de eso también hay mucho prejuicio, Sí que es verdad, comencemos por la autocrítica. Los filósofos y los estudiantes de filosofía, las facultades de filosofía, etcétera, deberíamos asumir que es verdad. Sin saber algo realmente bien trabado y que, por ejemplo, de neoliberalismo, no podemos ir yendo por allí diciendo es que claro, jajaja, fíjate, no sé qué. No. Tenemos que conocer con conocimiento de causa. Sin conocer cómo funciona mínimamente la ciencia y la técnica, la tecnología actual, etcétera, no vamos diciendo, claro, es que la técnica, ya lo decía Ortega, y Heidegger luego lo destroza todo, porque claro, bla bla, ja, etcétera. No, esa vanidad que a veces hemos tenido y que tienen las instituciones y que transmitimos a los estudiantes, se ha de perder aceleradamente. Dicho eso, hay que estar matriculado en 20 MBAs y dedicar la vida a estudiar el neoliberalismo para tener un conocimiento claro de sus principios, su evolución, los puntos buenos, fuertes, quiero decir, Hayek, etcétera, incluso Friedman, etcétera, y los puntos débiles de ellos mismos y de la Vulgata, etcétera. No. Claro, no basta con que hayas tenido un profesor progre, que podría ser yo mismo, que ese día pues estaba enfadado y se dedicó a dar la síntesis de las 4 o 5 críticas que a él se ha ido aprendiendo y asumiendo neoliberalismo y nada más, ¿no? Entonces dice, no, a mí ya me lo desveló mi maestro Gonzalo, ¿no? Pongámoslo así. No. Hay que hacer el análisis, pros, contras, etcétera. Quiero decir de que si el neoliberalismo, para seguir el mismo ejemplo, pero me parece que la gente lo entiende que es importante, marca tanto nuestra vida ahora y es algo contra lo que hemos de luchar, etcétera, forma parte de ese tigre que nos puede devorar, etcétera. Hombre, creo que como mínimo dedicarle a estudiar rigurosamente un tiempo de nuestra vida con expertos a favor y en contra, manteniéndonos informados, con unas lecturas imprescindibles,
Que eso no quiere decir ser un ultra especialista, etcétera, ¿no? Y ser humilde, no, claro, soy un ultra especialista. Pero me he leído Hayek, me he leído Friedman, me he leído los opositores, etcétera. Y te puedo decir que, etcétera, ese tipo de cosas que, digamos, una parte de nuestra vida, sobre todo además los que vamos a hablar de eso, pues hay que hacerlo. Y tienes que poder demostrar, cuando tienes un debate, al otro de que tú no eres un papanatas y que por tanto si te quiere atacar, que te querrá atacar por ese lado, decir, uy, pobre filósofo, ¿qué me vas a decir, no? ¿Tú qué vas a saber de eso? Pues dices, hombre, pues mire, lo que acabo de decir propiamente no es eso, oiga, porque usted ha olvidado que incluso Adam Smith, cuando hablaba de la mano oculta del mercado, no decía eso. Y le cuelas el gol y de repente se da cuenta que eres algo que, bueno, igual que si hablamos de Platón, pues no nos van a engañar con el mito de la caverna, para decir un tópico, fácilmente, y ahí se puede ver quién sabe, quién no, aunque no haya estado toda su vida trabajando el mito de la caverna, exactamente lo mismo, ¿no? Eso, por supuesto, los filósofos no lo hacemos, etc. Entonces, para mí eso, ya ver esa perspectiva macro. Lo cual no quiere decir que lo sepas todo, sobre todo, que el ideal de Hegel ese del saber, que a veces está muy mal comprendido, porque Hegel tampoco nos decía tanta tontería. Esa perspectiva hegeliana, holista, bueno, es verdad, a ese nivel tenemos que decirle a Hegel, lo siento, eso ya no es posible, ¿no? Por supuesto, pero, por supuesto, hay filosofía macrofilosofía, y buena, por supuesto. Y en mucha gente que, como la terminología no tiene nada que ver con la realidad, lo son. Digamos, para mí Bauman es un macrofilósofo y además puedo demostrarlo con que sé, y podría poner muchos ejemplos. ¿Qué significa eso? ¿Que el proyecto es imposible? No, es posible y sobre todo necesario, imprescindible. Y es una tarea colectiva, que es una lástima que las instituciones como la universidad, que debería fomentar esa tarea colectiva, a veces se enfatiza más a otras tareas. Cuando dices colectiva, dices establecer redes, establecer relaciones. Claro, redes, relaciones, grupos de investigación, cada vez más para poder hacerse una idea de esa complejidad de la sociedad actual, bueno, y de la historia, de la filosofía, necesitas eso, grupos interdisciplinares, transdisciplinares, en una perspectiva que yo, ya digo, no existe, pero tendencialmente postdisciplinar. Digamos, en una perspectiva donde en principio se pudiera llegar a una cuestión de esas sin que lo primero que te pidieran es cuál es tu micro-ultra especialización. Y que parece que tu papel allí solo sea en función que tengas, pues no sé, una, dos, etcétera, pero que sea trans, etcétera. Es decir, está claro que, pues eso, volvamos al tema del neoliberalismo. Queremos pensar el neoliberalismo a la contra, vale, de acuerdo. Hombre, pues hay que saber unas cuantas cosas de economía, pero no solo de eso, de ideales humanos, de esa antropología que generó el neoliberalismo, que a veces se olvida, de la política, del Estado mínimo, de la desconfianza frente al Estado, desconfianza frente a las ideologías omnicomprensivas, etc. Todos esos elementos y por supuesto, también historia de cómo el neoliberalismo, a veces con mis alumnos, tengo la sorpresa que los mencionas y se imaginan que es algo de los últimos 10 años. Es un proyecto que comenzaron Hayek, etc., trabajando en los años 30, en la Viena y en Alemania de los años 30. Gente que decían Hitler no, pero esos tampoco, etcétera, tuvieron que salir con dificultades de allí, etcétera. El proyecto lo fueron construyendo digamos casi en soledad, aunque fueran grandes catedráticos, etcétera.
lo comienzan a explotar en think tanks, el famoso San Pellegrino, etcétera, en el 47, en los 80, Thatcher, Reagan, etcétera, tienen el momento histórico, circunstancial, la situación de crisis del keynesianismo, etcétera, etcétera, que permite, bueno, y el final de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, que permite el salto. A partir de allí pueden generar una gobernanza, un consenso de Washington, etcétera, ya casi sin competencia, y saben incluso disimular, y ese pensamiento único que a veces se lide, bueno, hay que saber cómo se jugó y cómo se fue generando, y claro, es muy diferente a lo que tenemos ahora de entonces, pero claro, si no vemos, de repente, a veces algunos de mis alumnos parece que es algo así como cayó la URSS y nos fuimos a dormir comunistas y nos despertamos neoliberales. Y Fukuyama y nos... Oiga, eso tiene una genealogía, eso fue construido, aquello fue una batalla muy compleja, en donde muchas veces aquello estaba por decidir. Luego se decidió de una determinada manera y la batalla continúa. Yo, por lo tanto, insisto, concluyo. Es posible la macrofilosofía, como es posible la microfilosofía. Son proyectos colectivos, son proyectos incluso a largo plazo que se construyen. Evidentemente, además, algo que nos pide la sociedad. Yo cuando doy conferencias, incluso con gente que no sabe nada de filosofía, lo que me piden es claves macrofilosóficas para entender su tiempo, su sociedad, etc. Y dice, pero ustedes no son los que se dedican a eso. Y a veces tengo que decirlo que bueno, lo intento, pero hay que reconocer que, digamos, como gremio, como comunidad académica, probablemente no cumplimos lo que nos pide la sociedad. Eso te iba a decir ahora. Entonces, a estas preguntas, que son muy legítimas, hay que darle respuesta. Incluso respuesta que no sea mera, digamos, mera receta culinaria, ¿no? Que yo, mire, le voy a recetar mi libro y no sé qué. No, sino una respuesta crítica. Es decir, claro, ya veo que usted se plantea este tema que es central, que es doloroso. Entonces le diré que mi opción es esta, también le advierto que hay otras opciones en conflicto, con las cuales yo estoy debatiendo continuamente, que no van en esa dirección y en esa otra, y entonces, si quiere profundizar sobre eso, porque veo que lo necesita, tiene que recurrir a, y eso significa bibliografía, y debería haber think tanks, institutos de investigación, etcétera, donde esas personas, no sé si Kurazui, algo así, pueda asistir a pedir el asesoramiento, la información que necesite, al nivel que necesite. A lo mejor entrará solo pidiendo pues una respuesta para un problema personal. Por ejemplo, a mí me piden mucho aquello de qué les tengo que aconsejar a mis hijos. Y lo dice gente que está muy al día, pero que sabe que los tiempos han cambiado tanto y que sus hijos están en una generación con otros retos y ven la dificultad, ¿no? Bueno, pues una respuesta, eso se le puede decir algo, digamos, no en una hora, pero sí se le puede decir algo, ¿no? Pero bueno, esa misma persona luego puede tener otras y puede llegar a hacer, pues eso, y llegar a ser profesor universitario y a ser alguien que piensa bien en esas cosas y se dedica a ello, incluso profesionalmente, etc. Pero claro, tendría que haber la institucionalización, que ahora hay una institucionalización que yo aprecio, valoro, no soy no lo destruiría todo, no soy un universito, fobo o algo así, no, reconozco los valores, pero reconozco también que no satisfacemos estas necesidades
en absoluto, que nos hemos encerrado, digamos, en nuestros conflictos, en nuestras más internas, bueno, y en la obediencia a unas tendencias de la administración a nivel internacional, ¿no? Y de las correlaciones de fuerzas de los saberes internacionalmente que nos llevan en otras direcciones. Entiendo, así resumidamente, que estás pidiendo para la filosofía una tarea de una mirada de sobrevuelo que a la vez sea profunda. Mi pregunta entonces, y relacionada con la pregunta que nos han hecho desde el público o desde la gente que nos sigue, es si entonces hacer filosofía se convierte, o si se puede hacer filosofía más allá de lo institucional, más allá de la universidad o más allá de lo que facilita la universidad. Y relacionado con eso, si el ciudadano de a pie, digamos, puede entender y puede hacer filosofía. La primera parte. La filosofía ha sido siempre un metasaber. Y ahora lo es muchísimo, muchísimo más. Tenemos que ser humildes y, por supuesto, no les voy a explicar yo lo que es la economía neoliberal a ESADE, IESE, las escuelas de MBA. Como no les voy a enseñar lo que es la cuántica a los investigadores, etc. Al contrario, humildemente, pero con todo el análisis crítico, destructivo, etc., haré las preguntas adecuadas, sacaré las críticas, consecuencias necesarias y si puedo desmontar paradojas e inconsecuencias en esos ámbitos, pensemos en el neoliberalismo, soy feliz de hacerlo y eso es lo que tiene que hacer un filósofo, metasaber, que no quiere decir aceptar aquello de hacer ese análisis, decir, no, a ver, oiga, contrastar, contraponer, usted dice eso, luego hace eso otro, y luego se apoya con quien dice que es su enemigo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo ha hecho la filosofía, es un metasaber. Entonces, por supuesto, no se trata de ser el mayor conocedor del neoliberalismo entre los conocedores del neoliberalismo, ni el que sabe más de cuántica en cuántica. No, por supuesto, ¿no? Entonces tiene ese metasaber, esa otra perspectiva de reflexión que permite establecer una distancia crítica y decirles, oigan, ustedes dicen jugar ese juego, pero en realidad hay ciertas normas que las aplican y otras que no. Y hay normas implícitas en su juego que no mencionan y que son decisivas. Y además no ven que esas consecuencias dependen de su juego y lo niegan. Pero en cambio, fíjense, ¿no? ¿Qué me dicen a ellos? Entran en el debate, etc. Entonces, claro, digamos que sí que es verdad que, por tanto, una parte de la filosofía tendría que ser profesional, tiene que ser profesional, en un sentido, en el sentido de poder, a lo mejor sin tener que estar en la universidad, pero tener lo que le pasaba a Platón y Aristóteles, ¿no? El tener la vida, la supervivencia mínimamente satisfecha, al menos en una parte de tu tiempo. Puedes dedicarte a trabajar X horas en un trabajo anodino, Einstein, sus ideas primordiales, trabajando en una agencia de patentes, ¿no? Entonces, puede pasar eso, ¿no? Pero primum vivere deinde filosofare continúa siendo una verdad como un templo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese aspecto colectivo institucional tiene también esa función, que es que consideramos una tarea humana, social, relevante esta, entonces liberamos parcialmente, o si hay suerte, completamente a una persona para que haga funciones de docencia, de extensión, de cognitivo, de respuesta a la sociedad en estos ámbitos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay universidades, etc. Bien,
Pero la filosofía nunca se ha limitado a los filósofos profesionales. Además, si miramos la historia, precisamente porque la filosofía es una disciplina, un saber muy creativo, muy a la contra, muy crítico, más bien los grandes filósofos que valoramos más tuvieron una institucionalización lamentable, lamentable. Solo para mencionar los modernos, Descartes, que lo intentó, jamás pudo enseñar en una universidad. Incluso intentó que sus libros funcionaran como manuales y el pro a los doctores de la Sorbona, de Admitaciones, no lo consiguió. Spinoza tampoco, le ofrecieron una cátedra y su argumento fue claro: si explico lo que yo pienso me van a echar, voy a tener problemas, voy a dejar de poder pensar en lo mío, si tengo que mentir prefiero no perder el tiempo, y renunció a la cátedra, ¿no? Leibniz tampoco, Hume 2 veces fue, bueno, en parte también por ideología, prácticamente todos los modernos, Locke, Berkeley era obispo, es decir, que racionalistas y empiristas y lo que queramos, ¿no? A ver, mucha buena filosofía se ha hecho no profesionalmente, y fuera de la academia, fuera de las universidades, incluso en contra de la academia y en contra de las universidades. Incluso hoy creo que continúa. Hoy estamos en gran medida, es más difícil hacerlo quizás fuera, ¿no? Pero hay grandes filósofos que han conseguido, pues eso, como Pessoa, que trabajaba, o Kafka, oscuramente, y luego era un literato increíble, y la mitad de sus escritos fueron, en su época, quedaron póstumos, ¿no? O Diderot. Diderot en su época, Diderot era conocido como el director de la enciclopedia francesa con d'Alembert, ¿no? Pero no como el gran hiperfilósofo importante sabemos ahora. Casi todo, que las obras más creativas de Diderot quedaron póstumas. Y no lo sabían ni sus mejores amigos. Algunas ni sus mejores amigos. Probablemente también pasa eso hoy. Por eso yo creo que sí que es posible, que hay muchísimo más. Digamos, la metáfora del iceberg, es válida. Digamos, hay unos cuantos que han tenido suerte y son más visibles, son mediáticos. La filosofía, además, una parte de la filosofía se ha convertido en mediática. ¿Quiere decir que la filosofía mediática es mejor que la no mediática? Tengo mis dudas. ¿Quiere decir que la filosofía en la academia es mejor que la filosofía fuera de la academia? Tengo mis dudas. Lo que sí que constato, y no sé las proporciones porque no quiero mentir, seguro que se me escapa muchísimo, pero no me extrañaría que la proporción sea 1:8, parecida con el hielo, la parte que sale fuera del agua, etcétera, ¿no? Y por lo tanto que sí, la mediática es una parte de la que hay, y por supuesto la académica es una parte de la que hay. Y entonces creo que es de honradez, y incluso no solo de honradez, sino de apostar. Si tienes un proyecto y crees cosas como las que yo he dicho, es importante para la filosofía, etcétera, es muy importante escuchar, atender, dar voz, enlazar, vincular, decir, hombre, ¿sabe usted que por casualidad o por lo que sea, conozco gente fuera de la universidad, ¿no? O en la universidad, que hace cosas muy parecidas con usted? Póngase en contacto. No está tan solo, no es su manía, etc. No. Es un debate que existe. No sé cuantificarlo, pero existe. Además, diría que en ese aspecto, por ejemplo, Latinoamérica, la vitalidad de la filosofía no estrictamente académica es muy extraordinario, y quizás la proporción sea superior a aquí, y muy superior a Alemania o a Francia incluso.
Yo apuesto que sí. Por tanto, claro que existe. Y ha existido siempre. Y es legítima. ¿Qué quiere decir que toda ella es buena? Discutámoslo, tampoco no toda la académica es buena. En otra dimensión de preguntas, ya entrando en un ámbito más íntimo, más personal, ¿qué es para ti la felicidad? Una paradoja. Probablemente como sustantivo deberíamos eliminarlo. Existen circunstancias felices, momentos felices, digamos, es más, yo la veo más como un proceso, un momento, un tiempo, que no como nada sustancial. Es decir, en ese aspecto sí que es verdad, si fuéramos permanentemente felices, no percibiríamos la felicidad. Necesitamos ese contraste, y además es verdad que la naturaleza humana o la condición humana es de una manera tal que dejaríamos de percibir y por tanto de ser felices, y necesitamos ese reciclaje, ese continuo, ¿no? Entonces, eso es importante porque, y eso lo ha explicado bien Nietzsche, etcétera, ¿no? Porque da esa parte compensatoria o optimista, digámoslo así, de que cuando lo estás pasando mal, puedes decir algo así de, bueno, también eso tiene su momento, y además, digamos, si lo supero, seré más apto para apreciar los pequeños lapsos de felicidad que vengan después, ¿no? ¿Y en qué consisten estos lapsos, estos tiempos? Es muy difícil, porque es una condición psicológica muy evanescente. Muy evanescente. Yo diría que hay creo que era, ¿no?, una de sus consejos orientales, Lao Tse, ¿no? El aprendiz le pide al maestro, ¿cómo puedo ser feliz? Y el maestro le pide una cosa terrible, no sé, una barbaridad, algo así como cargue una piedra, o lo he visto en diferentes matices, no compro una vaca en su casa. Maestro, pero así se tendrá felicidad. No, usted lleve la piedra, ¿no? Y tiene lo lleva así, pues ahora 2 piedras, o no sé. Y al final, oiga, maestro, que llevo ya 3 piedras y no soy feliz, al contrario, estoy horrible, me he llagado, etcétera. Tomás te dice, bueno, ahora deje las piedras. ¿No? A ver, a veces es, pues, hay otros consejos, no solo eso, tortúrese y luego déjese de torturar, no. Pero aquello de, a ver, enfrente su vida. Ya ve que donde está metido en una trampa saducia, ¿no? No es que te haya dado una piedra, etcétera, no, estás metido allí, ¿no? Entonces, quizás sería buen momento, como si fuera la piedra que te hubiera dado, etcétera, plantearte qué dejas, qué no dejas, etcétera. Aceptando riesgos, porque sí que es verdad que a veces la paradoja es que dejas o algo de lo que dejas pensando que te hará feliz, resulta que te hace profundamente infeliz y debes intentar recuperarlo. Entre otras razones porque yo diría que, por lo que sabemos, que hay muy pocas cosas, si es que hay alguna, quizás eso, la amistad, que realmente garanticen felicidad en todas las circunstancias, momentos, etc. Entonces, lo que sí que hay que saber es que si algo te está ya haciendo profundamente infeliz, tienes que correr el riesgo de cambiarlo, etc. Pero sabiendo humildemente que a lo mejor con ello también estás tirando algún aspecto profundamente valioso que tendrás que recuperar en otro momento, y además luego quizás descubres, eso también me ha pasado, ¿no?
que descubres que cuando estabas en estas batallas, sin darte cuenta de lo que estabas haciendo, luego dices, en aquel momento yo era feliz. Y en ese momento no lo sabía, porque estaba batallando con ese conflicto, el otro. Y luego, a veces sin demasiado tiempo, pero a veces mucho tiempo, dices, pero verdaderamente, cuando yo, ahora lo que recuerdo con máxima felicidad, es aquel momento de un conflicto enorme, etcétera, pero que estaba haciendo cosas, me atrevía con cosas, tenía gente a favor, tenía gente en contra, etcétera. Y en aquello, tenía una plenitud que a veces que la sentía, pero que no era, incluso a veces ni la pensé, ni la reflexioné, pero que me estaba llenando. Y que decías que ojalá lo recuperara. Que a veces significa recuperar conflictos, recuperar problemas y proyectos incluso imposibles. Y relacionado con ello, ¿qué sentido tiene para ti la vida? Si es que hay. Sí, sí. A ver, yo diría, ya cada vez más humildemente, que si la vida tiene un sentido, no es preguntarse el sentido de la vida. Lo cual no quiere decir que no te lo hayas de plantear nunca, pero tampoco no obsesionarte. La vida es vivir. Vale. Entonces sí que, y más si tenemos el virus filosófico, tenemos que tener esos momentos de pararse y decir, ¿lo que vivo es vida o no? Y dicen aquí, no es que yo soy feliz inmensamente, sino es soportable, es digno, estoy en ello, me gustaría mantenerlo. Si alguien me mirara por un agujero, yo me sentiría feliz enseñando lo que estoy haciendo. La pregunta de Nietzsche con el eterno retorno de lo mismo. Si me dieran la oportunidad de volver a repetirlo exactamente, diría sí, con felicidad. O diría, ¡qué horror! ¡No! ¡Quémalo! ¡Destrúyelo! ¡Que nadie lo sepa! Ni yo mismo quiero saber que, no sé, viví aquella época miserable por lo que sea, ¿no? Vale, entonces sí hay que plantearlo, etc. Pero diría que la obsesión esencialista ¿por qué? Porque, bueno, también hay un dicho bastante humilde que es aquello que la vida es lo que te pasa cuando no te das cuenta. Y claro, a los filósofos puede pasarles muchas veces que preocupados por encontrar esa esencia, les esté pasando la vida por delante sin... A ver, que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Y a lo mejor luego pasa eso, y dices, uy, aquello era lo bonito y lo realmente feliz y lo que me gustó. Pero sí que diría que hay que asumirlo. También diría que la vida hay que apartarla, tiene una parte de lucha, pero hay que apartarla de la vida para la lucha. Digamos, lucha para la vida, de acuerdo, pero una vida para la lucha no. A veces quizás hay que incluso aceptar aquello de hay que competir para vivir, vale, pero no vivir para competir, ¿no? Y en eso tenerlo muy claro y plantearte entonces qué tipo de lucha estás dispuesto a sostener, a mantener, o es un tipo de lucha que destruye precisamente los principios de la vida como a ti te gustaría vivirla, etcétera, ¿no? Y entonces decir, no, esas no, me olvido, eso no. Y bueno, sí que hay que aprender un poco a vivir, y aprender un poco a vivir es decir no. Es decir, ciertas propuestas, incluso muy seductoras, ¿no? Dinero, riquezas, honores, cosas muchas más seductoras incluso, ¿no? Bueno, pues eso lo explica bastante bien Spinoza, pero muchos otros, ¿no? Es decir, ¿qué me costará en términos de vida todo eso? Valorarlo y decir, no, o sí, hay que ver, cada uno tendrá que asumir su vida y sus valores, y por lo tanto su vida valdrá
en la medida que haya tomado ciertas decisiones, y él sabrá, ¿no? Es decir, no lo hago con menosprecio, pero quiero decir de que no soy de los que piensa que hay que meterse demasiado en las opciones vitales de los otros. Es importante avisar, un poco como Nietzsche aquello. Oiga, ¿no será un poco la trampa aquí? Usted mismo, valórenlo, ¿no? O Spinoza. Y sobre todo aplicarlo contigo mismo y con los amigos, etcétera. Tienes un amigo, de una amiga, etcétera, vale la pena luchar aquello de te quiero y por lo tanto te quiero explicar y luego lo aceptaré, pero te quiero explicar que no la enfocas bien. Como me importas, te voy a dar la tabarra X tiempo diciendo que te equivocas. Y creo que el paso último de la amistad es decir, bueno, no te he convencido, te acepto tal como eres, pero sí que vale la pena luchar en estos casos. Pero ir de Pepito Grillo, con tu manual de vida, que no existe, imponiéndolo o predicándolo de manera, eso, Pepito Grillo, de manera dogmática, de manera... Creo que eso es contrario realmente con la vida. Y eso lo avisaría en contra. Una última pregunta. ¿Qué es para ti la espiritualidad o la trascendencia? Si es que también si es que para ti existe. Está claro que no solo de pan, vino, sexo, éxito social, filosofía, saber, ciencia, vive el hombre. Entonces está la especie humana, y lo digo en términos darwinianos, no es una especie cerrada en un ámbito estricto de adaptación. Por eso también nos cuesta más ser felices, quizás, ¿no? Probablemente pues una mascota puede, un perro, un animal doméstico, etc. Te lo miras y puedes pensar que es más feliz que tú, ¿no? Y envidiarlo sanamente. Pero, digamos, la especie humana, precisamente por eso también nos cuesta ser felices, más felices, etc. No estamos... es difícil saciar totalmente al ser humano. En nuestra condición hay una enorme nivel de exigencias. Eso, los niveles últimos de esas exigencias, que algunos que todos conocemos te miran y dicen, ¿de qué me estás hablando, no? O que a lo mejor lo confunden y dicen, no soy especialmente religioso, ¿no? Eso, claro, es que tú crees en Dios. Hay muchísimo más ámbito que no ese. Está claro que gente convencida que, digamos, que Dios no existe, ateos, empedernidos, etc., un cierto ámbito, o amplísimo ámbito de espiritualidad, y hay ejemplos memorables, históricos, existe. Luego hay otros, muchos, y muchos buenos amigos míos, que el que Dios sea una posibilidad en su vida hace que la espiritualidad se amplíe el ámbito de espiritualidad, pero que no toda ella está vinculada con el tema religioso ni divino, etc. Entonces, por supuesto que creo que haya un ámbito de espiritualidad. Es ese ámbito último de exigencias humanas, de dignidad humana, de plenitud, de aspiraciones, que puede ir de lo secular a lo numénico, lo religioso, etc. Que, hombre, yo creo que es condición humana y que cada uno sabrá sus límites
cómo él lo vive, pero que, digamos, utilizando también Pascal, ¿no? Más allá de la razón cartesiana, hay una fineza y un elemento, o Shakespeare, que se me cruzaba, aquello de hay más razones en la vida, amigo Horacio, de las que se imagina tu pobre razón, ¿no? Y que por supuesto yo no hago eso sí que es verdad, como confesión, de momento yo no hago filosofía, ni micro ni macro, desde ostentando demasiado mi espiritualidad. Eso es verdad. Es decir, si alguien me pidiera, tengo una cierta vergüenza, ¿no? Como tampoco no he publicado muchas cosas que he hecho de premoderna, que he dicho al inicio, ¿no? Por esas, cuesta ganarte el respeto. No, a veces tienes miedo de que no puedan ser bien entendidas ciertas cosas, ¿no? Y es verdad que si ahora me dijeran, Gusal, dame un artículo, un libro tuyo, donde quizás tendría problemas, ¿no? Digamos que no soy como filósofo, micro, macro, digamos lo que queramos, como pensador, mi producción ahora, mi trabajo exteriorizado, no se focaliza, casi quizás habrá timidez, habrá humildad, no sé cómo valorarlo, que lo valoren, pero sí que es verdad que esa producción, eso no está escrito, no está publicado, eso es verdad. ¿Quiere decir que por tanto no existe? Creo que no. Y además mi concepción pues de humanidad, etcétera, hace que, bueno, pobres humanos los que queden totalmente saciados en todos sus aspectos por eso, pues si tienes hambre comes, si tienes sed bebes, si necesitas sexo, pues si necesitas, etcétera. Y digamos es una dimensión imprescindible que termina complementando, quizás intentando dar eso que nos gusta a los humanos, ¿no? Poder culminar bien la vida buena o la propia vida, ¿no? Creo hasta allí. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que sí, ahora mismo, por ejemplo, no tengo allí, digamos, una producción en esa línea. Sí. Perfecto. Toda humildad. Bueno, muchas gracias por Placer. habernos invitado aquí para hacer la entrevista. Sí, un auténtico placer.